Hola, estimados estudiantes. Esto es Diseño Gráfico 5 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Para el día de hoy vamos a hacer algunas lecturas y algunos análisis con respecto a lo que sería la unidad 1 del primer corte sobre señalética. Entonces, por aquí vamos a revisar en la plataforma del Saya, en su aula virtual, lo que tenemos. Estoy trabajando, ahorita lo que se les va a ver es la sección B de Diseño Gráfico 5. Ok, estoy como rol de estudiante, más o menos esto es como a ustedes se les pudiera ver en la página, en la plataforma. Ok, entonces vamos a revisar, vamos a darle acceso a algunos que están por acá. Ya, déjenme un momento revisar si le pude dar acceso. Ok, es Josville, bienvenido. Y hay otros ya, vamos a admitir a Diana y a Anderson. Okay. Ahora sí vamos a compartir nuevamente. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar con la unidad 1 y revisar la carpeta que ustedes tienen por acá en los contenidos y lecturas. Ajá. Por acá. ¿Quién está? Ajá. Bueno, entonces, en el contenido de lecturas, de las lecturas recomendadas, pues hay 3 archivos. Vamos a ver aquí, buenos días, Josby. Ok, gracias. Tienen 3 archivos que ojalá los puedan revisar, los puedan descargar y los revisen. Ayudan a lo que serían las actividades, por supuesto. Básicamente, pues aquí estamos hablando de características de la señalética, ya como para entrar en materia de lo que sería el diseño de esto y de los sistemas señaléticos. Entonces, ustedes descargan este material, no es largo, son si acaso 5 hojas, tiene imágenes, de alguna manera pues está resumida la información y bastante concisa y coherente. Y bueno, la idea es que la revisen. Por supuesto, tienen material complementario, ¿ok? Que les amplía pues más la información sobre lo que sería la diferenciación entre señalética y señalización. Pero entonces revisemos en estos momentos lo que sería la señalética, ¿no? Yo las tengo descargadas ya por aquí y ya en este visor. Entonces lo primero que ustedes van a descargar es la parte de uno de los archivos que se llama señalética, y aquí les habla de serie de conceptos y algunas funciones que cumple la señalética, por supuesto sus tipos, los tipos de señales que aparecen allí, y como un proceso del cómo se elabora esa señalización a nivel, qué es lo que se necesita, un poco la parte de búsqueda de información, pero ya después de toda esa búsqueda de información, pues vendría lo que sería el diseño, pero es lo que ustedes requieren o el diseñador requiere para poder diseñar este tipo de sistemas. Entonces, ustedes me van a ayudar por acá, los que están participando, los que están el día de hoy en el webinar, a comprender un poco. Entonces, voy a ir con, vamos a ver, Isis. Ok, entonces Isis me vas a ayudar un momento aquí en lo que dice el concepto de la señalética. El primer párrafo, por favor, Isis, si eres tan amable. ¿Sí me estaré escuchando? Sí, Gracias, Henderson. A ver, Isis no quiere hablar, no sé si Andrea o Henderson, tú puedes decirnos
el concepto que está allí de señalética. Ujú. Dice, es el conjunto de señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar y organizar a una persona o conjunto de personas hacia su destino dentro de espacios públicos o privados. Ok, gracias Henderson por el apoyo. Fíjense que, bueno, este concepto, digamos, es a nivel general, ¿sí? De la señalética. Dice que es tiene una función de guía, ¿sí? De orientación y de organización, ¿ok? He observado de repente en las intervenciones que han tenido ustedes en los foros de opinión, que han colocado que es para el tema de seguridad. Sí, sí lo es, pero como digo, va un poco más allá. Fíjense que es importante entonces conocer que es para guiar, orientar y organizar. Prácticamente, pues eso sería, digamos, las palabras claves para tener en cuenta a la hora del diseño. ¿Ok? Entonces, fíjense que allí también dice que los responsables de implementar la señalética pues deben proporcionar todas las facilidades posibles en ambientes para que sean más accesibles, ¿ok? Cuando habla de vehículos no quiere decir que sea un vehículo automotor, sino que es un recurso que le da a una marca una identidad corporativa, ¿ok? Entonces la señalética pues es muy propia, como dice bien allí, de una identidad o de una organización, porque también una organización no necesariamente puede ser privada, sí, sino que también acude a lo público, ¿no? También puede tener un carácter quizás a nivel nacional de identificar una nación, por decirlo de alguna manera. Entonces, la señalética actúa en específico, así como se hace por decir, en parques o plazas, un poco para distinguir el concepto que se quiere manejar a nivel del diseño en general, pues también la señalética se aboca o toma esos elementos de ese concepto de este ejemplo que estoy colocando de parques, por decir, pueden ser parques nacionales, etc. Entonces, la idea de la señalética pues es eso, pues tiene algunos elementos de señales, por supuesto, de tipografía, de color, todo eso, pero pues conlleva un diseño. Entonces, fíjense que también dice que la señalética pues es más fácil si es dirigida a través de una ruta, de jerarquía, de desplazamiento, tanto adentro o hacia afuera, ¿no? O todo lo contrario, viceversa. Dice también, la mayoría de destinos pueden ser presentados de acuerdo a un orden jerárquico y a su uso. Es decir, allí nosotros vamos a plantear cuál es digamos, el espacio más importante, ¿sí? Y eso puede estar determinado a través de la señalética. Y luego los demás que intervienen o que complementan ese espacio, digamos, importante. Y ya les amplío un poco más qué quiere decir esto. De igual manera, los signos se pueden diferenciar por colores, formas y tamaños. ¿Okay? Entonces, dentro de la señalética juega un papel importante lo que serían, por supuesto, formas, los signos, la parte de símbolos y lo que es el color y serie de tipografía, ¿no? De diseño tipográfico. Y tiene sus características muy, muy específicas, ¿no? Ok, aquí nos habla del papel de la señalética. Lo más importante de acá, fíjense que, bueno, aquí nos habla, antiguamente el hombre se movilizaba por sus necesidades más elementales. De allí empieza, ahí como que empieza la cosa con la señalética, o sea, digamos, desde que el hombre empieza a dibujar en la piedra, pues ya está dando signos de comunicación, ¿ok? Entonces, pudiéramos hablar de ese tipo de orígenes. Entonces, procuró referenciar su entorno por medio de marcas o señales, dice allí la lectura. Así, la señalización comenzó en forma intuitiva, ¿ok? Porque fíjense que era necesario, se hacía una necesidad. Y entonces en esos inicios pues había también
que solventar, que tenían ese problema de ver hacia dónde eran las rutas, todas esas cosas, entonces había que marcar de alguna manera eso. Entonces siempre va a existir la necesidad de orientarse, de guiarse, ¿ok? Dice por acá, así la señalización comenzó de forma intuitiva, como les decía, en respuesta a una necesidad de orientarse por medio de objetos y marcas que dejaban a su paso. Ok, vamos a ver por acá. Andrea, si quieres, puedes leer el segundo párrafo para analizarlo. A medida que la humanidad se fue desarrollando a través del tiempo, surgió un lenguaje simbólico que comenzó a ser captado de forma instantánea. De esta manera se desarrolló la normalización como una forma de comunicación universal. Bien, entonces fíjense que con esto ya nosotros empezamos a entender que la parte señalética es globalizada, es universal, es entendida a nivel internacional, ¿ok? Básicamente, digamos, pudiéramos relacionarlo con eso. Es decir, que básicamente las señales que nosotros vayamos a diseñar, pues es entendido tanto por una persona de este contexto, si se quiere, o de este continente, y si lo llevamos hacia otro continente, por ejemplo, puede ser Europa o de repente Asia, entonces va a ser entendida por ese tipo de personas con todo y su contexto y cultura y todo lo demás. ¿Ok? Vamos a ver. Y si se quiere conectar, Diana, no sé, alguien que siga el tercer párrafo. Aló, aló. ¿Me Ajá. escuchan? Sí, Diana, gracias. Es el tercero, ¿sí? Sí, el tercero. Ok. La información que aporta cualquier código de señales debe facilitar con rapidez, en ciertos casos, de forma casi instantánea, la percepción clara del mensaje que se intenta transmitir. Esta información se ofrece al usuario a través de un conjunto de señales, gráficas o tipográficas, a lo largo de un trayecto de un lugar determinado. O de un lugar determinado, perdón. Ok. Sí, entonces, más características digamos, por resaltar en el caso de la señalética, ¿no? Fíjense que, bueno, habla de conjunto de señales, o sea, que va a tener el usuario esa herramienta de señales, por supuesto gráficas, y como les decía, el manejo de la tipografía para poder, por supuesto, guiarse, orientarse, ¿sí? Fíjense en el otro, ahorita te doy la palabra, Isis. En el otro párrafo habla de que tiene un carácter, otra característica importante, tiene un carácter autodidáctico. ¿Sí? Alguien me puede decir, alguno de los presentes me puede decir, ¿por qué cree que es autodidáctico? No sé si Isis quieres contestar. ¿Será porque es fácil de aprender? Ajá. ¿Alguna otra opinión al respecto de esto, de un carácter autodidáctico? Yo, podría ser porque pues con las señaléticas cualquier persona lo puede leer o podría entender. Es decir, cada persona como que le da su sentido o manera de entenderlo. Ok. No sé si Josvir quiere decir algo más al respecto de ese carácter autodidáctico que tiene la señalética. Pues no, profe, nada que añadir. Ok, Pensando por qué será autodidáctica. ok, voy a aclarar ese punto. Creo que fue Diana la que dijo algo cercano a eso. Tiene carácter autodidáctico porque más que todo tiene que ver con el usuario, no tanto con el que diseña, ¿sí? O sea, bueno, el que diseña tiene que ponerse en los zapatos del que lo va a leer,
para entenderlo. Entonces es de carácter autodidáctico porque el usuario va a observar esas señales que ustedes van a diseñar o que ya están diseñadas, ¿ok? Y va a entender de una vez qué es lo que tiene que hacer. Entonces nadie le va a decir hacia dónde se va a orientar o hacia dónde se va a guiar. Por eso soy repetitiva en ese tipo de palabras que les mencionaba y que Henderson leyó al principio. En el hecho de que ese tipo de diseños, pues simplemente tú lo ves y ya sabes qué hacer. Entonces, es ese carácter, de eso se habla del autodidáctico, porque es prácticamente, pues, casi que no es necesario como que aprenderlo a través de que alguien te diga esto significa esto por esto. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el carácter que tiene allí, ¿sí? Prácticamente como que esas señales, ese diseño señalético debe mimetizarse con lo que es el entorno para poder entenderse, ¿ok? Entonces aquí habla de esa relación entre individuos y su entorno. ¿Sí me explico? ¿O sí lo entienden de esa manera? Obviamente lo que nos dijo Diana tiene razón en eso, pero para que lo entiendan y lo capten pues, de mejor manera, pues se hace en ese sentido, ¿ok? ¿Me copiaron? ¿Me dicen sí o no? ¿O buscamos? Sí, 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 profe. Sí, profe, claro. Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, se aplica al servicio de los individuos. O sea, esto es un servicio, esto es para ayudar, ¿sí? Para orientar en el espacio, tal cual como dice en este párrafo que estoy leyendo. Dice también que es para la mejor y más rápida accesibilidad a los servicios, a los espacios, ¿sí? Y por supuesto da mayor seguridad en los desplazamientos y acciones. Es como cuando ustedes tienen un mapa y están en una ciudad conociéndola, entonces pues da como más confianza el hecho de hacer el recorrido. Entonces para eso son este tipo de diseños y de señales, ¿no? Bien. Aquí la señalética pues tiene sus tipos de señales en cuanto a qué, a ubicación, ¿sí? Entonces, por supuesto, cuando es ubicación estamos hablando de que sirven tanto para espacios exteriores como para espacios interiores. Al lado izquierdo, fíjense que dice que la señalética planificada provee un sistema progresivo de distribución de información que ayuda al usuario a llegar a su destino con facilidad. ¿Ok? Varios tipos de señales estarán disponibles para la señalización en el exterior e interior. Generalmente las señales grandes serán usadas en amplios espacios exteriores. Aquí estamos hablando ya de jerarquía, en accesos, en patios, en estacionamientos, o sea, quizás en halls. Las señales más pequeñas en rutas y espacios pequeños. Eso es, digamos, casi que es obvio de toda obviedad. Entonces, allí estamos hablando un poco de la jerarquía del espacio correspondiente. Si nos vamos, por ejemplo, a un centro comercial, se me ocurre el Sambil, donde de repente hay un hall donde hay la llegada digamos, pues de muchos usuarios que van al centro comercial. Entonces ustedes van a ver ese tipo de señales de una manera, pues por supuesto, más importante, no sé si más colorida, con buena información, donde ustedes se pueden distribuir y ver hacia dónde, qué espacios hay. A pesar de que en algunos sitios, en otras partes, pues pudiéramos hacer crítica de eso, ¿no? O sea, ustedes hablaban en el foro de opinión que, bueno, que hay señales pues, que están, pero que no se entienden o están mal colocadas. Eso también, pues, por supuesto, tiene que tener su estudio. Entonces, aquí estamos hablando de la parte de ergonomía, de la percepción que tiene esa señal con respecto al usuario, o viceversa, en realidad, ¿no? Entonces, esos estudios de dimensiones, de distancia, pues, hay que tomarlos en cuenta. Tanto como a nivel jerárquico, en el espacio donde pues, está el usuario, como a nivel de lo que serían sus dimensiones. ¿Okay?
a ver, dice el otro párrafo, la mejor forma de planificar la señalización es haciendo recorridos a pie con los planos de referencia y levantamiento de información. Esto lo voy a decir dentro de un ratico que veamos la próxima lámina. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre tenemos que recurrir, como les decía, con información previa, ¿ok? Y la información previa para este tipo de diseño es tener la distribución o por lo menos un levantamiento de croquis, ya sea del espacio, de un espacio interno o un espacio cerrado, puede ser un edificio, de repente una oficina o una empresa que requiera de estos servicios de diseño señalético, o puede ser en espacio exterior para, digamos, hacer la señalización de, por ejemplo, de un sector. Entonces, necesariamente necesitamos ubicarnos en principio qué es el recorrido y cuáles serían esos elementos que hay que señalizar. Entonces, eso es lo primero que habría que ver y diagnosticar, ¿no? Entonces, las señales son necesarias para resolver interrogantes tales como lo que todo el mundo se pregunta cuando está perdido, ¿dónde estoy? ¿Cómo llego al sitio? En fin, cuando no hay nada de señales que te auxilien y siempre aparece alguien y pues debes preguntar, ¿no? Entonces, están los tipos de señales, como les decía, por su ubicación. Ya saben que entonces funciona para la parte exterior, interior, cualquier tipo de edificación, tanto cerrada o abierta. Por su función, entonces función tenemos indicativas, identificativas, informativas y reguladoras, ¿ok? Indicativas, pues se utilizan serie de elementos, ¿ok? De símbolos, como las señales, estas señales que están acá de flechas. Por acá, pues también tiene ese concepto de jerarquización, dependiendo del lugar donde nosotros lo vamos a colocar. Señales indicativas, aquí habla de señales que son ya a nivel de lo que sería el recurso tridimensional, ¿no? Los elementos colgantes en bandera, adosadas, ¿ok? Que permiten identificar bloques, áreas, pasadizos, pasillos, escaleras, etc. Señales informativas, por lo general se habla del lugar, del horario, del tipo de acceso, etc. Y las reguladoras pues son las que ya empiezan a como hacer un mandato, ¿no? Ya en la otra, en el otro archivo veremos más o menos cuáles serían esas reguladoras. Tenemos un proceso de señalización. Entonces aquí es donde empieza la cosa cuando empezamos a diseñar este tipo de sistemas, que lo vamos a hacer, ya empezaríamos a hacerlo como tal en el segundo corte. Ahorita estamos en un proceso pues de comprensión de conceptos. Entonces, como les decía, recopilación de planos de arquitectura, que sería, digamos, a nivel técnico, pero también cuando no hay planos de arquitectura, pues se recurre al levantamiento de croquis. Se hace una visita, por ejemplo, al sitio que requiera de solventar el problema de señales. Entonces se hace un levantamiento de croquis de dónde están los espacios y cuáles espacios son los que requieren señalizar. Recordándoles también, hubo un punto interesante dentro del foro de opinión que ustedes hablaron, de que no es llenar de señales y señales, sino que se colocan las necesarias, ¿ok? Entonces, allí empieza el diagnóstico del diseñador. Se hace un levantamiento de la información, de los espacios, de las áreas de circulación, a veces se escoge el tipo de usuario, o sea, debemos identificar el tipo de usuario que va a visualizar las señales. Entonces ahí cuando nosotros actuamos, nos ponemos en función del usuario, los zapatos del usuario, y comenzamos a visualizar qué es lo que se necesita. O sea, es la parte un poco más complicada del asunto, si se quiere, ¿no? Porque debemos determinar esto va aquí, esto debe ir aquí, esta señal debe ir acá, en fin. Y luego
hacer la elaboración del programa de señalética. Es decir, aquí habla de un documento maestro, básicamente como un listado de lo que se requiere señalar, ¿no? Tanto para áreas externas como para internas. Entonces, allí se hacen simplificados los recorridos. No es necesariamente hacer un plano técnico de arquitectura con puertas y ventanas, no es eso para ustedes. Para ustedes es digamos, la señalización, valga la redundancia, o el marcaje de los sitios que necesitan señales. Es decir, dice acá, recorridos principales, marcar las listas, colocar las listas de señales, diseños de señales tanto exteriores, interiores, y las especificaciones técnicas para su colocación. Una vez que nosotros estamos visualizando qué elementos deben identificar como señal, pues nosotros también debemos pensar ya en el material, pues debemos pensar en el color, o sea, ir haciendo anotaciones de qué es lo que se requiere, ¿no? Y sobre todo si es a nivel de una organización donde te está pidiendo que sea, que identifique la marca, ¿no? Ok, preguntas por aquí en este sentido de lo que hemos hablado hasta ahora, mis estimados. Bueno, yo por parte no tengo preguntas todavía. Ok. Bien. En el otro archivo que ustedes van a descargar, bueno, aquí les complemento un poco más, lo van a empezar a leer preferiblemente desde aquí, ¿okay? Del capítulo 2. Les habla de la parte de señalética, ¿sí? Que pues otro concepto adicional. Interesa de acá que ustedes también vean las principales características a descubrir en la señalética, ¿sí? Entonces, tiene una finalidad que es funcional y organizativa, la orientación informativa y didáctica, un procedimiento que es visual, se maneja de códigos y hay un lenguaje que es universal, ¿ok? También pues una presencia que es discreta y puntual, por eso se habla de no llenar de señales, o sea, se necesitan señales, sí, se necesita señalizar y poder ubicar a las personas y todo eso, pero no luego de que podamos solventar algo, lo vamos a llenar de señal. Sí, entonces tiene que ser muy, muy discreta, muy, muy concreta. Y pues que sea funcional. Entonces, aquí algunos elementos de clasificación de los sistemas señaléticos con respecto a, digamos, medidas estándar. Y aquí ustedes observarán, cuando ya hay medidas, pues estamos hablando de la ergonomía y lo ideal. Por ejemplo, el tamaño ideal para una letra que habla de 2.54 centímetros, que equivale a 1 pulgada, por ejemplo. Y los tamaños estándar a nivel universal, que son de 16 por 16, por ejemplo, para ese tipo de marco que ustedes ven allí. Entonces, se habla de sistemas señaléticos a nivel de direccionales, que, pues, por supuesto, va a tener relación con sistemas de flechas, donde se ubican las personas en el sitio. Indicativos, ¿ok? Para señalar, informar espacios, los lugares, los objetos, ¿sí? Ya esto se usa para oficinas, en centros comerciales, institucionales, en las universidades debería existir algo como esto, ¿ok? Informativos, brindan información específica y detallada, ¿ok? A través de textos, asuntos, horarios, pero fíjense que no va a ser un texto a nivel de lectura de un libro, ¿no? Sino que es la información concisa y requerida, ¿no? Por ejemplo, puede ser una leyenda, ¿ok? Prohibitivos, pues ya tiene mucho que ver con el tema, como les decía, de zonas de peligro y de prohibición, ¿no? Cuando indican ese tipo de cosas. Entonces resulta ser también, como viene en el foro de opinión, que no necesariamente es de seguridad, ¿ok? La señalización no simplemente es para seguridad, sino como les decía y reitero,
Es para guiar, indicar y, por supuesto, cuidar al usuario, ¿no? Entonces, se refleja visualmente la acción en restringir el acceso, acompañan por lo general pictogramas, ¿ok? Este pictograma pues lo vamos a, digamos, a ver constantemente durante este proceso de diseño gráfico 5, y textos de advertencia, ¿ok? Entonces van acompañados, por supuesto, de los signos y de texto. Y bueno, también con su debida normativa de dimensiones y todo lo que debe hacerse, aparte del color que maneja para ser prohibitivas, ¿ok? Eso lo vamos a ver en lo que serían las normas. Entonces, la señalética es un recurso sumamente importante en la sociedad actual, ¿sí? Su función es ayudar a las personas a movilizarse, no sé si asombrosamente, pero sí, por supuesto, debe ayudar. Esa es una de sus funciones, a movilizarse de manera rápida y efectiva, dando así una forma de autoeducarse. Aquí ya estamos hablando de autodidacta también, y generar un hábito de guía de información, aplicando un buen sistema de señalética en medios de transporte urbanos puede también servir. La calidad de comunicación visual mejoraría notablemente. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos dice básicamente este archivo. Aquí algunos ejemplos. Esto es un ejemplo de clasificación de señalética en un espacio interno, por ejemplo, las que son orientadoras. Entonces fíjense que va a tener como un plano, un croquis de distribución, pero entonces no es aquel plano arquitectónico con ejes y toda la cosa, sino que es ya más sintético, más de diseñador, ¿ok? Ya con parte de color, de la parte cromática, ¿sí? Y que identifica ya pues lo que es la marca o la parte organizacional. Sí, sí me explico. Entonces, vuelvo al Sí, profe. al Sí, profe. Sambil. Gracias, Henderson. Vuelvo al Sambil. Entonces, fíjense, lo pongo como ejemplo porque ellos manejan también esa parte de la señalética, ¿ok? Y quizás ese plano de distribución, ese croquis que les dice hacia dónde deben dirigirse, pues también está en ese sentido de manera sintetizada, ¿sí? Muy a lo que yo llamo, muy a lo diseñador gráfico, ¿ok? O sea, es decir, muy esquema, muy a lo esquema. Y entonces, pues, obviamente, pues, no con esto de diseñador gráfico quiero decir que sea una ofensa, no, más bien es muy, pues, que se lleva a lo que es el concepto del edificio, de la edificación, ¿ok? Más, si se quiere, diría mi mamá, más bonito, se ve más bonito así. Ok, informativas, fíjense entonces lo que hablábamos de tener de repente un panel de información donde simplemente son como a manera de infografía, palabras claves para identificar espacios, los niveles y por supuesto el logo de la marca o de la organización. Por ejemplo, identificar los espacios que están allí, ¿ok? Y pues sus horarios, todo eso. Direccionales, fíjense pues el uso de flechas, de texto también, y pues el código cromático que podía emplearse. Identificativas, entonces aparece la parte de elemento de tótem, por ejemplo. A nivel de identificativas de comunidad, pues señalar espacios también. Por ejemplo, por decir, una oficina que tenga que esté dentro del espacio que se esté diseñando, entonces pues se hace su identificación. Y así, reguladoras, pues ya tiene mucho que ver con, se deben colocar, ya tiene mucho que ver con la parte de normativa, ¿ok? Esas son las reguladoras que son preventivas, que son prohibitivas, de seguridad, ¿ok? Que son las conocidas a nivel universal. Y ornamental, pues ya estamos hablando de lo que sería la parte ya de diseño del logotipo de la marca o de la empresa. ¿Ok? Entonces, esto es lo que debemos revisar en cuanto a
a las lecturas, hacer un análisis, por supuesto, ampliar el tema. No sé si tienen alguna duda en este sentido de lo que acabamos de hablar por acá. Sigo insistiendo si tienen algún comentario, duda, inquietud, ¿sí? O quieren reforzar más el tema, perdón. Ajá, Josville, Ah, permiso, profe. adelante. Me llamó la atención la señal ornamental. ¿Podrías explicar un poco más de ella? Claro. ¿Esa es que si los letreros gigantescos de los negocios o cómo es esa? Pudiera ser eso, pudiera ser cuando se diseña cuando se tiene un logotipo de la empresa y entonces se coloca, sí, es necesario colocarla porque estaría dentro de lo que sería el sistema de señalética, ¿ok? Entonces es importante identificar cuando pues se diseña la señalética, ¿sí? Todo esto que vemos aquí de señales, pues es importante pues también darle esa caracterización a lo que es la marca, ¿no?